poner por obra tu palabra, Dios Todopoderoso, y a vivir de tal forma, papito lindo, de que con todas y cada una de las cosas que hagamos, Padre Celestial, te podamos agradar solamente a ti, Padre Celestial. En el nombre de Jesús, pon guarda una vez más, te lo suplico, en mis labios en esta noche, Señor, para que lo que hablemos venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que nos exhorte. Dispuestos estamos a recibir esa exhortación, papito lindo. Te amamos, te bendecimos y te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, Padre Celestial, que han tomado el tiempo, Padre, en esta oportunidad para poder conectarse, Señor, y que tu palabra, Señor, venga a ser sembrada en buena tierra, como lo confesamos, Señor, por lo que está escrito en la misma tierra sana, tierra fértil, Señor, tierra que lleve mucho fruto, Padre. En el nombre de Jesús te damos a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amadas hermanas, mis amados hermanos, Dios los bendiga. Amén. Y ya les mandé el tema en la mañana. Como ustedes saben, pues el día de ayer, ¿verdad? Terminamos a hablar acerca de lo que es los temas que estábamos hablando de la iglesia. Amén. Y ya saben que el día domingo, si Dios nos lo permite, ¿verdad? Vamos a realizar el segundo examen de esa segunda etapa de 5 temas, que básicamente todos están centrados en la iglesia. Amén. Hablamos de la iglesia pueblo de Dios, la iglesia cuerpo de Cristo, la iglesia templo del Espíritu Santo, la iglesia desposada, la iglesia que no se va arrebatada. Amén. Y hoy vamos a hablar con la ayuda del Señor del tema que lo hemos titulado el arrebatamiento. Amén. Como se los decía ayer en el tema, mis amados hermanos, espero yo en Dios que así sea, para que todos estemos con la esperanza de que Cristo pronto venga, aunque tengamos proyectos, planes, metas, deseos, anhelos, pero que vivamos con esa esperanza, porque la Biblia nos muestra de que uno de esos requisitos para ser arrebatados es anhelar que Él regrese, porque si lo vemos en lo literal, ¿verdad? Si algún familiar que por X o Y razón vive lejos y nos avisa y ustedes y yo sabemos de que volverá, pues lo vamos a estar esperando, ahora vamos a estar preparados. Pero si no nos avisa y llega, nos va a agarrar por sorpresa. Y yo creo que aunque es una sorpresa grata, ¿verdad? Si se habla de un familiar, pero todos en su momento le preguntaríamos, ¿y por qué no avisaste que venías? Si me hubieras avisado, me hubiera preparado, te hubiera ido a recoger, qué sé yo. Si hubiéramos sabido que ese familiar va a llegar, nuestra atención hubiera sido diferente, ¿verdad? Entonces más o menos así es el arrebatamiento, de que si ustedes y yo vivimos con la convicción de que en cualquier momento el Señor viene, yo se los garantizo, mis amados hermanos, que la vida le sigue cambiando a uno cada día. Aunque desde el momento que le abrimos nuestro corazón al Señor, pues hasta este momento hemos cambiado, pero la Biblia dice que quien anhela, que quien espera que el Señor regrese, solamente ese anhelo, ese esperar, hace que uno se consagre, se santifique. ¿Por qué? Porque está esperando que Él venga. Pero imagínense el mismo caso, ¿verdad? De un familiar que nos avisa que va a llegar y que lo vayamos a recoger a algún lugar y se nos olvida ir a recogerlo. Entonces definitivamente no estábamos tan importante, no era tan importante, tan centrados, ¿verdad?, en que la persona iba a venir, porque cuando para uno algo es importante, las cosas no se olvidan, pero cuando no es importante, pues las cosas se olvidan, ¿verdad? Entonces estoy poniendo estos pequeños ejemplos porque si vivimos de esta forma, mis amados hermanos, teniendo presente de que Cristo prometió que volvería en el arrebatamiento, ahora aparte de la segunda venida, que es otro tema que también vamos a tener que aclarar, aunque con este que vamos a hablar el día de hoy, vamos también a dar algunas pequeñas diferencias para que en el nombre de Jesús nadie nos engañe o nos confunda.
porque la gente tiende a confundir el arrebatamiento con la segunda venida. Yo les digo, en alguna oportunidad acá en esta nación me invitaron a predicar a una iglesia y yo les hice esa pregunta a los miembros de la congregación: ¿cuántos están esperando la segunda venida del Señor? Y la congregación entera respondió: amén, respondieron. Y yo les dije: bueno, mis amados, si están esperando la segunda venida, déjenme decirles que no se fueron arrebatados, que se quedaron. Amén. Y luego les expliqué brevemente la diferencia, porque les hablé de otro tema, ¿verdad?, entre el arrebatamiento y la segunda venida. Y tengo tan presente que una hermana de la congregación levantó su mano y me dijo: pastor, me dice, es que a nosotros nunca nos han explicado eso, la diferencia. Ok, no podemos echarle la culpa al ministro en ese caso, ¿verdad? Entonces yo le dije: pero recuerden que nosotros tenemos al Espíritu Santo, y la Biblia nos muestra de que si tenemos al Espíritu Santo no necesitamos de que nadie nos dirija hacia toda verdad, porque es el Espíritu Santo el que nos dirige hacia toda verdad. Amén. Entonces les digo esto porque aún en la actualidad, a pesar de toda la revelación que se ha recibido en estos últimos años, hay parte de la iglesia, mis amados hermanos, que no saben diferenciar entre segunda venida y arrebatamiento. Amén. Entonces ustedes y yo tenemos que vivir con la convicción de que el Señor Jesús dijo de que era necesario de que Él se fuera, pero que no nos iba a dejar solos, sino que nos enviaría al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos dirigiría hacia toda verdad. Amén. Y que el Espíritu Santo, dice la Biblia, es la garantía de que Él volverá. Entonces, mientras que el Espíritu Santo esté redarguyéndonos, mis amados hermanos, llevándonos a ese entendimiento de que cuando hacemos las cosas malas o mal hechas también necesitamos pedir perdón o arrepentirnos, mientras que el Espíritu Santo esté acá, esa es la garantía de que Cristo volverá en el arrebatamiento. Amén. Pero va a llegar un momento, la Biblia lo muestra, en que el Espíritu Santo y la iglesia ya no van a estar acá. Entonces ahí ya fue el arrebatamiento, y lo que queda por esperar es la segunda venida. Pero vamos a empezar poniendo acá algunos ejemplos, algunas figuras que, miren, si nos ponemos a mencionar todas las figuras que en la Biblia hay acerca del arrebatamiento, es una de nunca acabar, porque desde Génesis, aunque pareciera que no, ¿verdad?, porque es Génesis, hasta Apocalipsis hay figuras del arrebatamiento. Pero vamos a mencionar algunas. Si ustedes tienen ahí su presentación, o si no, la pueden revisar después. En Marcos capítulo 11 y versículo 11, pónganle atención, aquí hay una de todas las figuras que hay en la Biblia acerca del arrebatamiento. Dice acá: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Ahí está, entró en el versículo 11 en Jerusalén y en el templo. Y vean esto, y dice: y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue. Amén. Ahí está la figura del arrebatamiento. Ahorita vamos a ver en el mismo capítulo una figura de la segunda venida. Algo que pues yo espero que tengamos claro, y si no, pues se los aclaro de una vez, de que primero es el arrebatamiento. Luego hay un proceso que se le llama las bodas del Cordero, que la iglesia que es arrebatada, la desposada, ¿verdad?, es arrebatada, llega a lo que la Biblia le llama el tribunal de Cristo, en donde la Biblia muestra que ese es un juicio para galardón. También dentro de estos temas de doctrina tenemos que hablar del tribunal de Cristo, amén, donde no es un juicio para condenación o salvación, sino es un juicio para galardón o para vergüenza, del cual dice la Biblia de que muchos pues serán galardonados por todo lo que hicieron bien mientras que estuvieron en este cuerpo y en esta tierra, y muchos
se retirarán avergonzados. ¿Por qué? Porque no hay galardón, no hay premio, porque no fue mucho lo que hicieron. Y otros muestran la Biblia que van a ser devueltos a las tinieblas de afuera. Dice que viene a ser la tribulación y la gran tribulación. Entonces viene el arrebatamiento. Luego, los que dimos la talla, continuamos el proceso de las bodas del Cordero, que es un periodo de 7 años de bodas. Y mientras que en el reino de los cielos se están celebrando esos 7 años de bodas, las bodas del Cordero, aquí en la tierra inicia el periodo de tribulación y gran tribulación. 3 años y medio de tribulación, en donde el anticristo, ¿verdad?, va a venir a hacer pues lo que quiera con todos los que se queden. Eso es la tribulación. Y luego la gran tribulación son 3 años y medio más, en donde la Biblia muestra de que en ese periodo se van a derramar las copas que están escritas en el libro de Apocalipsis, las copas de la ira del Señor, en donde esa gran tribulación va a ser en contra del anticristo, en contra de todos los que le sirvieron, ¿verdad? Pero también en contra de todos aquellos que apostataron de la fe. Amén. Y ahí es donde muchos pues van a negar su propia vida. Dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan está viendo una visión y quien está hablando con él le dice: ¿ves estos que vienen? Y el apóstol le pregunta: ¿quiénes son? Y le responden: estos son los que vienen de la gran tribulación, de limpiar sus vestiduras con su propia sangre. En esa etapa de tribulación y gran tribulación la gente va a perecer de varias maneras. Una pues es la persecución, otra es las pestes, mis amados hermanos, que van a venir a estorbar en ese periodo, con tal de que la gente no niegue su fe. Y la otra es la decapitación. O sea, son por lo menos 3 formas en las que la gente va a morir: persecución, por medio de pandemias y por medio de decapitación. Pero ¿por qué la gente va a morir así? Porque no van a negar su fe. Porque aunque ya fueron arrebatados y en el momento de ver el galardón, pues se retiraron avergonzados, vieron a Cristo, y ahí mucha gente va a preferir que le quiten la vida a cambio de negar a Cristo. ¿Por qué? Porque ya lo vieron. Pero ¿por qué estamos explicando este tema del arrebatamiento? Porque aunque mucha gente va a pasar por esos procesos, mientras que ustedes y yo lo entendamos, tenemos que vivir de tal forma que busquemos agradar a Dios para evitarnos no solamente problemas acá en la tierra, en este momento en el que aún estamos, sino que también esos 7 años, ¿verdad?, de tribulación y gran tribulación, en donde habrá definitivamente en ese periodo mucha gente con otra figura, solo que aquí figura la tribulación, ¿verdad?, de cuando Dios le ordena a Noé de que construyera el arca. La Biblia muestra claramente de que Noé estuvo predicando entre 100 a 120 años. El mensaje de Noé era: arrepiéntanse porque va a llover. La gente no le creía, porque la Biblia muestra que en ese entonces nunca había llovido, sino que lo que acontecía era de que de la tierra salía un vapor, y ese vapor era el que regaba la tierra. Pero llover, como lo conocemos el día de hoy, que del cielo descendiera agua, nunca. Entonces Noé predicaba y decía: arrepiéntanse porque va a llover. Y la gente no le creía, porque como nunca lo habían visto, no creían. Y ahora el mensaje es más o menos el mismo: arrepiéntanse porque va a descender. Amén. En este caso no es agua del cielo, ¿verdad? Pero sí viene Cristo del cielo, pero va a acontecer exactamente lo mismo. Como la gente no lo ha visto, no van a creer. Pero ¿qué creen ustedes que pasó
Y la Biblia lo muestra con todos aquellos que cuando vieron que empezó a llover y el arca se cerró, en ese momento le creyeron al mensaje de Noé, se dieron cuenta que era cierto, se arrepintieron, y cuando la Biblia dice que Jesús descendió a las profundidades, se llevó a esos que habían creído en el diluvio, se los llevó, los sacó del Seol. Amén. Igual va a acontecer con la gente cuando vean que pues de que los que sí creímos en Cristo y vivimos para agradarle, nos fuimos arrebatados, pues ellos también van a creer. Y si ustedes se recuerdan parte de lo que nos explicaba el apóstol el día que vino acá al estudio de pastores, él nos explicaba de que básicamente todas las personas que le han abierto su corazón al Señor van a ser arrebatadas. Amén. Pero el hecho de que todos sean arrebatados no garantiza de que todos vayan a ser novia, porque recuérdense que aún dentro de las mismas bodas hubo una persona que lo echaron, y la Biblia dice, échenlo a las tinieblas de afuera. Y algún día vamos a predicar ese tema, porque hay varios personajes en la Biblia de los cuales el Señor dice, échenlo a las tinieblas de afuera. Y las tinieblas de afuera son figura de la tribulación y la gran tribulación. Entonces ustedes y yo tenemos que esforzarnos por agradar a Dios sobre todas las cosas. Y aquí está hablando, volvemos a esta cita, de que el Señor Jesús entró al templo, vio todas las cosas, pero como ya anochecía, dice, se fue. Amén. Se fue a Betania solamente con los 12. Ok, ahorita lo vamos a entender un poquito mejor, primeramente Dios. Entonces ahí en ese versículo está claro, ¿verdad?, de que el Señor llegó, y ahorita nos vamos a dar cuenta cómo estaba el templo, porque fue que solo llegó, observó, pero se fue solamente con 12. Vean el versículo 15 que dice, Marcos capítulo 15, versículo 11. Entonces Marcos 11 es figura del arrebatamiento, de que Cristo llegó, amén, pero se fue solamente con aquellos que le eran fiel, con los 12. Recuérdense que esto es una figura, ¿verdad? No estamos diciendo que es el arrebatamiento, sino es una figura, porque recordemos que dentro de esos 12 también iba Judas. Entonces la figura está acá de que él llegó, pero se fue. Amén. Ahora vean esto acá. Y dice Marcos capítulo 11, versículo 15. Aquí dice, llegando a Jerusalén, y una vez más dice, y entrando Jesús al templo, vemos que en el versículo 11, llegó, observó y se fue en secreto con los 12. Pero aquí la Biblia muestra que volvió a entrar, dice, al templo y comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían paloma. Esta cita es figura de la segunda venida, porque la Biblia muestra, y lo vamos a ver más adelante, de que el arrebatamiento es en secreto. Se van arrebatados todos aquellos que buscamos agradarle. Amén, nos esforzamos, peleamos en contra de nuestra propia carne y muchas cosas más. Pero cuando Él venga en la segunda venida, Él va a venir, lo dice Salmo, lo dice Apocalipsis, con vara de hierro, dice, a someter y a gobernar a todos aquellos que no lo quisieron reconocer. Él va a venir a poner un orden. Amén. Y es lo que dice acá, que Jesús volvió a entrar al templo. Amén. Pero aquí no llegó solamente a ver, y aquí no se fue con los 12, sino aquí volvió a entrar y comenzó, dice acá, a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas. Llegó, regresó aquí en la segunda venida. Es una figura, ¿verdad?, también a poner orden. Amén. Y es algo que ustedes y yo tenemos que tener claro, mis amados hermanos, de que en la segunda venida Él viene a someter a todos aquellos que pues en su momento no quisieron reconocer. Amén.
Aquí hay otra figura también del arrebatamiento y de la segunda venida. Vean, Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Si ustedes le ponen atención, dice acá, busquen la paz. Y luego dice, y la santidad. Habla acerca de dos cosas, la paz y santidad. Pero luego dice, sin la cual, no dice sin las cuales. Amén. O sea, si habla de dos, podemos decir paz y santidad. Eso sería plural, ¿verdad? Pero luego dice, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí ya no es plural, sino es singular. Entonces, lo que ustedes y yo tenemos que buscar, y lo dice la Biblia, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos. Pero hay gente, lamentablemente, de que aunque uno busque la paz, no quieren vivir en paz. Eso ya no nos compete. Yo trato la forma de vivir en paz con todos. La Biblia dice de que aquel cuyos caminos agradan al Señor, Dios hace que aún sus enemigos estén en paz con él. Miren, entonces, ¿cuál es nuestra función, mis amados hermanos? Buscar la paz, agradar a Dios. Amén. Y buscar la paz y agradar a Dios, ¿qué es lo que va a hacer? Que ustedes y yo vivamos en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Es importante la paz? Claro que sí es importante la paz, porque si yo no tengo paz, voy a perder la santidad. Y si pierdo la santidad, cuando el Señor venga, porque aquí claramente dice, sin la cual nadie verá al Señor, cuando venga en el arrebatamiento, si perdí la paz, perdí la santidad, entonces no lo voy a poder ver. ¿Por qué? Porque Él es santo y la Biblia dice de que tenemos que ser santos como Él es santo, que tenemos que ser perfectos como Él es perfecto. Y ahí no significa, mis amados hermanos, de que ser santo sea de que yo ya nunca más vuelva a pecar. Ser perfecto no significa de que yo nunca cometa un error, sino el ser santo es reconocer que fallé, pero limpiarme lo más pronto posible. Por eso Isaías dice, vengan pronto y estemos a cuenta. Y según como sean nuestros pecados, rojos o escarlata o carmesí, Él los va a dejar como la nieve o como la lana, blancos. Amén. Entonces aclaro esto porque en nuestro pensamiento, ustedes y yo, para la redundancia, podemos pensar, uy Dios, pero aquí a que yo sea perfecto o aquí a que yo sea santo, pues ya les puse ahí el detalle, ¿verdad? De que no es de que si soy perfecto nunca cometo un error, sino de que si cometí un error, lo que me toca es reconocer mi error y cambiar. Si cometí un pecado, lo que me corresponde es reconocer que fallé, pedir perdón, confesar, ministrarme, y escrito está que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Amén. Entonces aquí esta cita nos habla acerca del arrebatamiento. Dice, buscad la paz con todo y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces la única forma de ver al Señor en el arrebatamiento es buscar la paz. Esa paz me lleva a mí a vivir en santidad, y la santidad es uno de los requisitos para que cuando Él venga en el arrebatamiento yo pueda verlo. Amén. Pero vean acá la diferencia. Esto lo aclaro, ¿verdad? Porque estas dos citas que les voy a mencionar pueden ser de confusión, porque una dice, sin la cual nadie lo verá, y la otra dice, y todo ojo lo verá. Entonces alguien podría decir, bueno, ¿en qué quedamos? ¿Lo vamos a ver o no lo vamos a ver? Pues ahí está. Por eso estamos aclarando esta pequeña diferencia de que Hebreos 12:14 está hablando del arrebatamiento. Sin santidad, cuando Él venga en el arrebatamiento, no lo voy a ver. Pero Apocalipsis 1:7 está hablando de la segunda venida. Porque escuchen que dice acá. He aquí, viene con las nubes y todo ojo le verá. Escuchen,
aún los que lo traspasaron y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Entonces acá entendemos, ¿verdad?, que parte de los que lo traspasaron, pues definitivamente son los israelitas, ¿verdad? Es su pueblo, los cuales escrito está: a los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron. Él vino a buscar, mejor dicho, las ovejas que se habían perdido, pero como lo rechazaron, dice la Biblia, el Señor Jesús hablándole a Israel, que como ellos lo rechazaron, le iba a dar celos con una nación que no era su nación, con unos que él no había venido a buscar, y esos que no éramos la nación, somos nosotros. Entonces por eso es que a menos que los israelitas reconozcan a Jesús, van a ir arrebatados. Pero si no lo reconocen, lamentablemente tendrán que pasar por ese periodo de tribulación y gran tribulación, y cuando Él venga en la segunda venida a someter a todas las naciones para instalar el reino milenial, que es un reinado de 1000 años en esta tierra, cuando le vean las marcas y las heridas, se cumplirá lo que dice: aún los que lo traspasaron lo van a ver, que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y cuando vean las heridas, ¿qué van a decir? Ciertamente, este es el Mesías, este es al que nosotros matamos. Pero cuando esto acontezca, los que vivimos en santidad, que lo vimos en el arrebatamiento, pues ya vamos a venir con Él, ya nos hemos sido arrebatados. Y ahora, ¿qué es lo que toca? Pues que regresemos, según el caso, ¿verdad?, como esposa, porque ya las bodas del Cordero ya se realizaron, a gobernar con Él en esta tierra por 1000 años. Por eso es de que, si ustedes han visto las noticias, hay unos científicos que han sacado un reloj, y cada poco sale noticia por esto, que le han puesto el reloj del fin del mundo. Y según ellos ya faltan, creo que como 30 segundos para que, según ese reloj, llegue el fin del mundo. Pero el fin del mundo, mis amados hermanos, no puede llegar, porque todavía en esta tierra vamos a regresar a vivir por 1000 años en esta tierra. Entonces, para que esta tierra sea destruida, o para que a esta tierra le llegue, como lo dicen los científicos, el fin del mundo, faltan más de 1000 años. Pero para lo que falta poco tiempo es para el arrebatamiento. Perdón. Hay una noticia que está circulando ahorita, mis amados hermanos, en las redes sociales. Si ustedes se dieron cuenta, hace unos días el presidente de Ucrania llegó a visitar la Casa Blanca, ¿verdad? Se armó todo un descontento ahí. El asunto es de que el presidente de Estados Unidos está sirviendo de intermediario para un alto al fuego a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. El asunto es de que supuestamente no se había llegado a nada, pero ya en estos días el presidente de Ucrania está planteándose darle un alto al fuego, un cese al fuego, llegar a un momento de paz. Escuchen la palabra de paz con Rusia. No sé si fue hoy o ayer, donde sale un comunicado de Rusia de que, dando una sentencia, una amenaza, ¿verdad?, de que si hay un alto al fuego por parte de Ucrania, que se atengan a las consecuencias. O sea, lo que Rusia quiere es continuar ahí peleando, ¿verdad? Entonces se cumple lo que la Biblia dice, que cuando digan paz y seguridad, de repente vendrá una destrucción. Amén. Entonces les digo esto porque ahorita hay tratados de paz, hay muchas naciones que están en guerra, mis amados hermanos. No es una guerra
tan abierta como lo que nosotros conocemos, como lo que está pasando entre Rusia y Ucrania, ¿verdad? Pero hay guerras por todos lados, amén. Pero cuando se llegue a un tratado de paz, la Biblia dice que esto solamente es una falsa paz, es el caballo blanco que la Biblia menciona y de lo cual ya hablamos nosotros en su momento en la Biblia, en la iglesia, perdón. Cuando se llegue a ese que digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Entonces, por un lado, las naciones quieren promover la paz, pero ya hay una sentencia de que si hay un alto al fuego, que se atengan a las consecuencias. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque esto es lo que se está viviendo en estos momentos, en estos días que estamos viviendo, eso es lo que se está viviendo. Y cuando esto acontezca, que venga esa destrucción repentina, se tiene que manifestar el anticristo, que aparentemente va a venir a poner un orden, ¿verdad? Digo aparentemente, porque ustedes y yo sabemos de que eso va a ser solo de apariencia. Ya cuando él se quite la careta, ¿verdad? Mucha gente se va a arrepentir. Pero les vuelvo a repetir, esto es lo que está aconteciendo, de que se va a tratar de firmar la paz, pero cuando eso se lleve a cabo, se manifiesta el anticristo y la iglesia se va. La iglesia se va arrebatada. Amén. Entonces todo lo que estamos viviendo, mis amados hermanos, se está alineando para el arrebatamiento de la iglesia. Hay gente que nos dice a los que creemos en el arrebatamiento, los escapistas, y pues que nos digan como nos digan. Lo importante, mi amado hermano, es de que tú y yo creamos y que lo que hemos creído lo mantengamos firme y que nada ni nadie nos haga cambiar. ¿Por qué? Porque por eso es que la Biblia muestra que en este periodo mucha gente va a apostatar de su fe. La mejor forma de entender la palabra apostasía es divorcio, porque la palabra apostasía, uno de los significados que tiene es divorcio. Y yo creo que el divorcio, ¿verdad?, es algo que espero yo que nunca lo sufran, mis amados hermanos, y si lo han sufrido, pues lo conocen, ¿verdad? Pero no es algo grato. Divorciarse no es algo grato. Y eso es lo que le está pasando a mucha gente en la actualidad, que se está divorciando de su fe. Amén. O gente, como lo hablábamos también el día de ayer en el tema que dábamos en la iglesia, ¿verdad?, que es amada, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, todo eso, pero dormida. Y como consecuencia de su sueño, pues se va a tener que quedar también. Amén. Y es lo que no podemos permitirnos, mis amados hermanos, a estas alturas en relación a la venida, al arrebatamiento, que es lo que estamos hablando de Cristo. Ustedes y yo tenemos que estar anhelando todos los días que Él regrese, cambiando todos los días. Mis amados hermanos, a nosotros no nos pueden estorbar las mismas cosas de ayer. Acuérdense que ayer explicamos de que uno de esos significados de la palabra dormía era envejecer, y que el envejecer, todo lo que envejece está a punto de desaparecer, y no podemos, mis amados hermanos, estar viviendo como que Cristo no va a venir, porque la Biblia dice que para muchos, no para nosotros. La Biblia dice que la venida del Señor, pero ahí está hablando del arrebatamiento, amén, será como ladrón en la noche, amén, de que si el padre de familia supiera, dice, que el ladrón viene, no lo dejaría entrar. Ok, pero esto, lo aclaro, a nosotros el Señor no nos va a tomar como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque cuando un ladrón entra a robar de noche, pues los dueños de casa están durmiendo. Amén. Pero para nosotros no vendrá como ladrón en la noche, porque nosotros vamos a estar velando. Ya cuando el ladrón venga, la iglesia ya no está. Ya cuando el anticristo venga, la iglesia ya no está. Amén. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? De que a nosotros, la iglesia que anhela ese arrebatamiento,
esa cita que está escrita en la Biblia, que la venida de Él es como ladrón en la noche, no nos va a sorprender. Porque un ladrón, repito, llega durante la noche y roba porque todos están durmiendo. Pero todos aquellos que estén velando, ya cuando el ladrón llegue, ya la iglesia ya no está. Ya, repito, cuando el anticristo venga, la iglesia ya no está. Amén. Entonces dice acá, vamos a seguir al desarrollo del tema. Ya les puse ahí 2 figuras. Hay muchas más figuras en la Biblia acerca del arrebatamiento, mis amados hermanos, por mencionarles otra figura. Esta no la traigo acá, pero yo sé que ustedes saben la historia. Recuerden que hay un momento en el que Absalón se le revela al rey David, se hace de un ejército, se proclama rey, y cuando el rey David se entera, dice la Biblia que el rey David se fue del palacio donde él tenía su gobierno, porque Absalón se había levantado como rey. Absalón en ese momento es figura del anticristo, pero el rey David se fue. Cuando se levantó Absalón, el rey David se fue. Amén. Eso es figura del arrebatamiento. Luego ustedes y yo sabemos de que los valientes de David, el ejército de David, se pelea con el ejército de Absalón, figura del anticristo, ¿verdad? Lo vencen. Absalón pues se le da muerte, ¿verdad? El rey David regresa como figura de la segunda venida, regresa al trono y se encuentra con un hombre llamado Mefiboset. Y el rey le pregunta, Mefiboset, ¿por qué no te fuiste conmigo? Y Mefiboset le responde, no me fui porque tu siervo Siba me engañó. Entonces va a haber mucha gente que se va a quedar, que no se va a ir arrebatada por el engaño. Y uno de los engaños es el engaño de las riquezas. Otro de los engaños es el engaño de yo estoy bien. Perdón. Yo no sé si ustedes conocerán a gente que no tiene a Cristo en su corazón, pero ellos dicen, yo estoy bien. Si yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo soy una buena persona. No se trata de eso, mis amados hermanos, de ser buena persona, de meterse con la gente, de hacerle daño o no. Se trata de reconocer en nuestras vidas el gobierno de Cristo. Se trata de reconocer lo que escrito está, de que apartados, de que lejos de Él, nada podemos hacer, nada podemos llegar a nosotros hacer algo. Amén. Una cosa es hacer, de hacer algo, ¿verdad? Y otra cosa es ser. Amén. Entonces, no basta con decir, si yo no le hago daño a nadie. Amén. Entonces, el punto acá, como en esa figura que les pongo, ¿verdad? Mefiboset era un hombre, aunque estaba lisiado, otro día hablaremos de él, pero que la Biblia muestra que comía en la mesa del rey. Pero cuando el rey se va, figura el arrebatamiento, Mefiboset se queda. ¿Y por qué se quedó? Por el engaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, sobre todo cuando por alguna razón tú y yo estamos conscientes de que no estamos haciendo bien las cosas y no nos pasa nada. Y las cosas, a pesar de que no las estamos haciendo bien, por ejemplo, estoy practicando X pecado, pero económicamente hablando estoy próspero. Entonces, si te llegara a pasar algo así, es cuestión de que te preocupes, mi amado hermano, porque corres el riesgo que por el engaño de las riquezas ni cuenta te des de que espiritualmente hablando no estás bien. Amén. Y entonces viene el arrebatamiento y como estabas más centrado en lo bien que te estaba yendo, en lo económico, te quedaste. Pero que Dios nos libre. Decimos amén. Ustedes digan amén ahí en su casa. Vamos a continuar. Ya les puse ahí por lo menos 3 figuras, 3 diferencias entre lo que es el arrebatamiento
y la segunda venida. Ahora vamos a verlo un poco más claro, con citas más claras, porque las anteriores eran figuras. Mateo capítulo 8 versículo 10 dice, escuchen esto, aquí entra algo muy importante que ni a ti ni a mí nos puede faltar, mi amado hermano, es la fe. Recuérdense que hace algún tiempo en la iglesia dimos un tema que lo titulamos Sanando nuestra fe. Amén. Y aquí la Biblia nos muestra de que uno u otro, mejor dicho, de los requisitos para ser arrebatados, aparte de lo que ya hablamos de la paz, de la santidad, amén, es la fe. Si tú y yo, mi amado hermano, no tenemos fe, entonces, ¿en qué creemos? Como yo les he dicho en alguna oportunidad en la iglesia, el que no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. Pero si yo sé hacia dónde voy, no me voy a subir a ningún bus hasta que pase el bus que me lleva a donde yo voy. La persona que no tiene fe, hoy le puede estar... En Guatemala, por ejemplo, se daba mucho esto, mis amados hermanos, en los pueblos, de que los días domingos la gente abarrotaba las iglesias evangélicas para pedirle a Dios un milagro. Pero como no pasaba nada, el lunes en la mañana estaban donde el brujo, para que el brujo les hiciera un milagro. Por ejemplo, me recuerdo uno de los presidentes que peor le fue allá en Guatemala. Un día estuvo en un culto en una iglesia muy famosa allá en Guatemala con los cristianos. A la siguiente semana estuvo con los de la iglesia tradicional, pero a la siguiente semana estuvo en una reunión con los mayas y los chamanes de allá de Guatemala. Fue uno de los peores gobiernos que ha tenido Guatemala. Entonces imagínense a dónde iba, a donde lo invitaban, ahí iba. ¿Y a qué? Aparentemente a rendirle culto a Dios, pero no supo mantener ese equilibrio. ¿Y para qué les cuento cómo le fue? Entonces ustedes y yo tenemos que tener claro a quién servimos, a quién amamos y tener fe en Cristo. Amén. Escrito está, puestos los ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Cuando yo quito mis ojos de Cristo, mi amado hermano, y empiezo a ver hacia cualquier otro lado, empiezo a buscar soluciones humanas. Recuérdense, por ejemplo, cuando el hombre y la mujer pecaron adentro del huerto. La Biblia dice que Dios descendió, el hombre y la mujer escucharon que Dios andaba allí en el huerto, tuvieron miedo y se escondieron. Pero cuando vieron que estaban desnudos, dice la Biblia que se cosieron ropas de hojas de higuera. No sé si me van a entender, creo que sí. Pero imagínense, hojas de higuera. Ustedes y yo sabemos que en el otoño, ¿qué es lo que pasa? Todas las hojas se caen. Entonces, si ellos hubieran llegado a una etapa de otoño con sus hojitas de higuera, cubriendo, con mucho respeto, pero así lo muestra la Biblia, sus vergüenzas, cuando llegara el otoño, se le caen sus hojitas. Entonces, esas hojas de higuera representan el humanismo, de que en lugar de buscar una solución espiritual, buscando de Dios, yo busco una solución en mis fuerzas, en las fuerzas, qué sé yo, de alguien más, en las fuerzas, aquí no sé qué tanto problema haya con esto, pero ya en Guatemala hubo mucho problema con los famosos prestamistas colombianos, de que la gente les pedía dinero prestado y como no podían pagar, los mataban. Entonces eso es el humanismo, mis amados hermanos, poner la esperanza. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Y lo que esa versión dice, de maldito el hombre que confía en el hombre, parafraseado es, maldito el hombre que es espiritual, que confía en un hombre carnal. O sea, si yo tengo a Cristo en mi corazón, yo no puedo poner mi esperanza en alguien que ni siquiera cree en Cristo, porque ahí es donde hay maldición. Amén. Pero avanzo. Entonces dice acá, Mateo 8:10 dice, al oír
al oírlo Jesús, aquí está hablando el centurión, hago énfasis en esto, romano, ni siquiera era judío, centurión romano. Y aquí en ese paquete podemos entrar nosotros, según nuestra fe, porque ustedes y yo no somos judíos. Amén, dice. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, escuchen esto, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. O sea, el pueblo de Dios, en este caso literalmente el Israel literal, no tenía fe como la tenía este centurión romano. En este caso nosotros no somos israelitas, ¿verdad? Pero sí somos el Israel espiritual, y el Señor tiene que encontrar fe en nosotros. Vean, sigue diciendo. Entonces, en Israel no encontró fe como la que encontró en un soldado romano. Y os digo que vendrán muchos, ojo acá, vendrán muchos, aquí está una vez más la figura del arrebatamiento y de la segunda venida. Vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Escuchen esto, por favor. En el reino de los cielos. Una cosa es el reino de los cielos y otra cosa es el reino de Dios. Amén. Entonces, en esta cita, Mateo capítulo 8, versículo 11, está hablando del arrebatamiento. Porque la Biblia dice que Dios no es un Dios de muertos. Y la Biblia hace énfasis cuando el Señor está hablando acerca de que muchos se sentarán en la mesa, dice, con Abraham, Isaac y Jacob. Y luego dice, porque Dios no es un Dios de muertos, dando a entender de que Abraham, Isaac y Jacob no murieron en su cuerpo físico, pero espiritualmente hablando, también ellos han sido transformados y están vivos, porque Dios no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Y aquí está diciendo, vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Pero ahora vean esto, el versículo 12 dice: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, una vez más, Mateo 8:11 nos habla del arrebatamiento, de los que nos vamos a ir a sentar a la mesa con Abraham, con Isaac y con Jacob en el reino de los cielos. Pero luego dice acá, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. ¿Quiénes son los hijos del reino, mis amados hermanos? Recuérdense que en el versículo 10 dice, ni en Israel. Entonces, los hijos del reino que serán echados a las tinieblas de afuera son, primeramente, los israelitas, ¿verdad? Pero segundo, ¿quiénes son los hijos del reino? Todos aquellos, mis amados hermanos, que le abrieron su corazón al Señor, pero apostataron. Porque Israel, aunque no le ha abierto su corazón al Señor, pero son el pueblo escogido. Dios los escogió a ellos. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nada. Pero ¿quiénes van a ser también aquellos hijos del reino? Aquellos que le abrieron su corazón al Señor, eso los convirtió en hijos, pero como apostataron, pero como no dieron la talla, que la Biblia nos habla del varón maduro, son hijos del reino que serán echados a las tinieblas de afuera. La tribulación y la gran tribulación tendrán que pasar esos 7 años, amén, y tendrán que ver la segunda venida. Ahora que sin en medio del proceso de tribulación y gran tribulación se niegan a sí mismos, no niegan su fe, son los que ya les mencioné, que dice Apocalipsis, que son los que van llegando al reino de los cielos, pero que tuvieron que lavar sus vestiduras con su propia sangre. Fueron decapitados, murieron por la persecución o murieron por pestes. Amén. Allí dice, será el lloro
y el crujir de dientes. Ok, entonces está claro que necesitamos, mis amados hermanos, para ser arrebatados. Fe. Amén. Que Dios nos libre. Miren, yo conocí a una persona y les cuento esto. Cuando yo escuché decir esto que les voy a decir a esta persona, me dolió mucho a mí, como ustedes no tienen idea, porque esa persona fue el medio para que en mi infancia, diagonal, adolescencia, porque en la juventud me aparté, yo no me apartara del Señor. Y en una oportunidad, ya yo crecí, ¿verdad? Llegué a ser pastor y él estaba pasando problemas muy difíciles y llegó a buscar algún consuelo en mi persona, porque repito, yo ya era pastor. Y él me dice, mira, yo la verdad ya no creo ni en nada de eso del evangelio. Y a mí me dolió mucho cuando me dijo eso, porque él fue uno de los que a mí me ayudó mucho cuando por alguna razón mi familia estaba apartada del Señor y el único que se congregaba era yo. Yo me iba con él, él me llevaba, él me traía, había alguna actividad, él me llevaba y me traía, pero cuando le pasaron problemas muy difíciles, me dijo eso, que él ya no creía en eso del evangelio. Entonces, ¿por qué les digo esto, mis amados hermanos? Porque si ustedes y yo no nos cuidamos, corremos el riesgo de que por problemas el día de mañana neguemos nuestra fe. Así que Dios nos libre, porque la Biblia dice, el que de vosotros crea estar firme, gloria a Dios. Si tú crees el día de hoy, mi amado hermano, que estás firme, gloria a Dios. Pero la Biblia muestra que eso no basta, porque dice que el que crea estar firme, cuídese de no caer. Entonces, yo lo he visto, mis amados hermanos, y Dios sabe que así es. Hoy, por ejemplo, hoy domingo en la noche, en un culto glorioso, vi a una persona que dijo que estaba más firme que nunca. Y al otro día, lunes en la mañana, me estaban llamando para decirme que había caído en las drogas una vez más. Entonces la vida es así. Si ustedes y yo no nos cuidamos, sobre todo descuidamos nuestra fe, o como el tema que abordamos algún día en la iglesia, tenemos una fe enferma, ya lo vimos ahí, se corre el riesgo de convertirme en un hijo del reino. No soy israelita, ¿verdad? Pero sí, le abrí mi corazón al Señor, pero vivo de una forma en la que no le agrada. Así que cada uno de nosotros sabemos, mis amados hermanos, cómo vivimos en lo secreto, en la intimidad. Y acuérdense que la Biblia dice que Dios ama la verdad en lo íntimo. Ahí en lo íntimo es donde en realidad se echa de ver, mi amado hermano, qué tipo de creyentes tú y yo somos. Pero vamos a avanzar. Ya me queda poco tiempo. Dice, el arrebatamiento es el acto más esperado de la iglesia desposada. Acuérdense que ya hablamos de la iglesia desposada, porque le permitirá encontrarse con su amado en el aire. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son estos muertos en Cristo? Aquellos que se nos adelantaron, puedan ser familiares, pastores, amigos, qué sé yo, pero que murieron dando testimonio de amar al Señor, que murieron dando testimonio de haber agradado a Dios. Yo he estado, mis amados hermanos, en velorios en donde lamentablemente, y que Dios me libre de juzgar, pero tengo que decírselos así, en donde la persona que está en el ataúd murió porque tenía problemas con el alcohol, era un borracho.
Y he estado ahí cuando los pastores que están dando las palabras de consuelo dicen, oramos por el hermano, sabemos que Dios lo tiene en su santa gloria. Para empezar, con mucho respeto, pero si era borracho no era mi hermano. Y todavía dice que Dios lo tiene en su santa gloria, cuando en el libro de Apocalipsis dice, da un listado de muchas personas con graves errores. Y uno de los errores que dice ahí es, ni los borrachos heredarán el reino de los cielos. Entonces, yo no puedo, mis amados, además tampoco es mi trabajo, sino la Biblia muestra que ese es trabajo de los ángeles, ¿verdad? Dar testimonio de una persona que murió, pero no murió agradando al Señor. ¿Qué testimonio voy a dar yo como pastor? En una oportunidad, allá en Guatemala me pasó algo. Yo llegué a abrir el templo y había una persona que se estaba congregando, pero había testimonio de que era un delincuente, de que era mal portado, se robaba las cosas y pues también se drogaba. Pero empezó a congregarse, llegaba a la iglesia de vez en cuando, platicaba conmigo, y en una oportunidad que yo iba a abrir el templo, a la par del templo lo tenían agarrado los policías. Yo vi lo que estaba pasando, yo abrí el templo y me entré. Y luego pues lo soltaron los policías y él entra y me dice, pastor, me dice, ¿vio lo que pasó? Sí, le dije, ¿y por qué no me defendió? Me dice. Entonces, ¿cómo puedo yo meter mis manos o ponerme a defender a alguien que yo sé, como lo que ya les mencioné, que tiene ese tipo de problemas? Es ilógico, mis amados. Yo me voy a poner a defender a alguien que yo sé que da testimonio de que está agradando al Señor. Pero así, imagínense, hasta de cómplice me podían haber tildado a mí. Así que Dios nos libre. Pero entonces, esos son los muertos en Cristo, aquellos que murieron dando testimonio de haber agradado al Señor, pero que también murieron dando testimonio de que amaban al Señor. Luego dice, nosotros los que vivimos, pero también de la misma forma. No crean que todos los que están vivos cuando el Señor venga en el arrebatamiento se van a ir y van a continuar este proceso, sino también aquellos que hemos dado testimonio de haberlo agradado, por lo menos de haberle abierto nuestro corazón. Ya en las bodas eso será otra cosa. Les recuerdo que adentro de las bodas había un personaje que no estaba bien vestido. Entonces ese tuvo que haber sido arrebatado, ¿verdad? Pero lo echaron. Amén. No podía haberse continuar en el proceso de las bodas, de casarse. Luego dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así dice, estaremos ya siempre con Él. Amén. Bueno, ya casi voy terminando porque ya se me fue el tiempo, mis amados hermanos. Luego dice acá, escuchen, esto también es interesante, el arrebatamiento es un acto secreto. Por eso dice la Biblia que sin santidad nadie lo verá. ¿Por qué? Porque solamente lo verán, serán partícipes de ese acto secreto aquellos que ya han vivido en santidad. Vean esto. Esta cita ya se las coloqué, pero se las vuelvo a mencionar para aclarar otra cosa acá. Marcos capítulo 11, versículo 11, es la cita donde la Biblia muestra de que Jesús entró al templo, vio alrededor, pero se fue. Pero aquí viene una explicación para poder entenderlo un poco mejor. Dice que él entra al templo, ve lo que estaba pasando. Ya nos dimos cuenta que en el versículo 15 dice de que adentro del templo habían convertido el templo en una cueva de ladrones. Por eso Jesús llegó en el versículo 15 a echarlos fuera y dijo, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y echó fuera a los que vendían, imagínense, hasta burros. Muestra la Biblia que habían ahí burros, paloma. Había gente que estaba haciendo negocio adentro del templo. Había gente que estaba cambiando el dinero adentro del templo. Cuando ustedes y yo sabemos que el templo no es para eso, sino él claramente lo dice, será llamado casa de oración.
Entonces él entró al templo y vio todo lo que estaba pasando y se fue con los 12. Pero dice que se fue a un lugar que se llama Betania. Vean esto. ¿Y qué significa Betania? Vean qué interesante. Betania significa casa, pero significa casa del canto o casa de la aflicción. Entonces, ¿cómo una misma casa puede ser llamada casa del canto o casa de la aflicción? Pues la respuesta es bien sencilla. Para los que son arrebatados será llamada casa del canto, pero para los que lo traspasaron y cuando se den cuenta que él regresa en la segunda venida, será llamada casa de aflicción. Los que nos vamos en el arrebatamiento, nos vamos cantando. Acuérdense que la Biblia habla del famoso canto de los redimidos, porque volverán a Sión, dice, cantando. Eso no es cualquier cosa. Pero para todos los que se queden, volvemos a poner la figura de los que murieron en el diluvio como consecuencia de no haber obedecido. Los que entraron al arca, pues cantando, ¿verdad? Contentos. Pero los que murieron como consecuencia del agua, imagínense ustedes qué aflicción. No importa qué tan buenos nadadores hayan sido, la Biblia muestra que del monte más alto el agua subió 15 codos más. Ahí definitivamente, por muy buenos nadadores que hubieran sido, llovió 40 días y 40 noches, tenían que haberse muerto. Amén. Entonces aquí está el ejemplo de que el arrebatamiento se fue a Betania, arrebatamiento a la casa del canto, pero los que se quedaron con aflicción. Entonces esto es un acto secreto, se fue solamente con los 12. Y una vez más, Hebreos 12:14, buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. 2 más y termino. Vean esto. La iglesia desposada será trasladada con poder. Vean esto que interesante. Ya transformada con cuerpo incorruptible, inmortal y un cuerpo celeste. Amén. La Biblia muestra que ustedes y yo, si estamos vivos, no hemos ido a dormir, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero nosotros, si estamos vivos, ¿verdad? Los que quedamos, seremos transformados. Vean que dice 1 Corintios 15:50. Y esto digo, hermanos, aquí se desbarata la teoría de la iglesia tradicional que dicen que María está en cuerpo allá en el reino de los cielos, porque la Biblia dice acá y esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. O sea, eso de que María está en cuerpo allá arriba es mentira, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque claramente lo dice acá, que carne y sangre no pueden heredar el reino. Y sabemos que la Biblia también dice de que este cuerpo es un cuerpo corruptible. Y aquí dice, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos. Amén. Porque cuando Cristo venga, unos sí habrán dormido, los que fueron sepultados, ¿verdad? Pero todos seremos transformados. ¿Quiénes van a ser transformados? Los que resuciten como primicias y también los que estemos vivos. Y cuando vayamos en este proceso de levantamiento, de arrebatamiento, ahí, mis amados hermanos, será transformado nuestro cuerpo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ya con este punto termino. Y por último, los creyentes primicias que estén muertos resucitarán
y los que estén vivos serán transformados juntamente con los muertos, resucitados para ser arrebatados. Lo acabamos de leer, pero aquí hay otra base, que es la misma que ya les di al principio. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de arcángel y con voz de trompeta y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Y ustedes se dieron cuenta, Primera de Corintios, yo les recomiendo que lean todo el capítulo 15. Es un capítulo de escatología, del estudio del final de los tiempos, mis amados hermanos, y ahí van a aprender muchas cosas muy interesantes. Pero acá en los versículos del 50 al 53 nos habla de la transformación, amén, que vamos a recibir, mis amados hermanos, en el arrebatamiento. Y por eso el mismo apóstol decía acá, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y esta es la clave de la importancia de lo que la Biblia muestra, de que todo en relación a la iglesia y los ministros, que pues se dio testimonio de su vida, que seamos arrebatados si estamos vivos, ¿verdad? El cuerpo se nos va a transformar. Y la Biblia muestra de que por aquella iglesia, que fue el tema que hablábamos ayer, que estaba dormida y se quedó, la Biblia muestra cómo el Señor enviará de regreso a esta tierra a muchos ministros para que sigan pastoreando a esa iglesia, pero con un cuerpo transformado, como el cuerpo con el que Jesús resucitó. La Biblia muestra que el cuerpo con el que Jesús resucitó se podía tocar, porque acuérdense que le dijo a Tomás: toca, mete tu dedo. Amén. La Biblia muestra que ese cuerpo también podía comer, porque el Señor Jesús pues siguió comiendo, pero también la Biblia muestra que Jesús aparecía en un lado, se desaparecía y aparecía otro. Él estaba hablando cuando ya no estaba, y la Biblia muestra que cuando Él se le apareció a los discípulos, las puertas del aposento alto en donde ellos estaban cerradas. ¿Cómo entró? Pues ese cuerpo que le dieron traspasaba paredes. Entonces, esa va a ser, mis amados hermanos, una de las bendiciones, aunque no muchito yo lo veo así, ¿verdad? Porque si ya me fui arrebatado, ¿por qué tengo que regresar? Pero parte de la bendición va a ser de que los ministros, no iglesia, los ministros que regresen a seguir pastoreando la iglesia que se quedó, van a tener, miren, ya iba a decir vamos, mejor digo van a tener un cuerpo transformado. Amén. Porque si no, imagínense que se queden con el mismo cuerpo. Entonces definitivamente aquellos ministros que se queden con su mismo cuerpo fue porque definitivamente algo no hicieron bien, por lo cual se quedaron. Pero ese será otro caso de otras personas. Bendito Dios, no el nuestro. Amén, amén